Vamos a ver este primer ejercicio adicional de la lección 2, ¿verdad? Es un ejercicio de determinar la fuerza resultante de varias fuerzas que llegan, o por lo menos en este caso salen de un mismo punto, ¿verdad? Este sería el punto, no tiene nombre, pero bueno, acá lo tenemos con el puntero, y entonces sería una fuerza de 150 libras, que claramente está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Porque apunta hacia abajo. Una fuerza de 80 libras que claramente está en el cuarto cuadrante y cuyo ángulo es 30 grados con respecto al eje X. Y una fuerza de 120 libras que también está en el cuarto cuadrante. Sin embargo, su ángulo resultante, su ángulo con respecto al eje X, perdón, es 75. ¿Verdad? Hay que tener cuidado de no usar 45. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, algo que me gustaría mencionar en este video, que tal vez lo mencionaré luego cuando resuelvo este ejercicio, es que así como es claro que estas están en el tercer y cuarto cuadrante, esta está más bien en el cuarto, ¿verdad? No está en el segundo, porque recuerden que existe la línea de aplicación de esa fuerza, y realmente siempre el origen lo tenemos que poner donde inicia la fuerza. Entonces esa fuerza realmente es esta que voy a poner acá, camuflada, ¿verdad? Es esta fuerza que está aquí. Entonces, es una fuerza de cuarto cuadrante, ¿verdad? Eso será importante. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a resolver entonces, como decíamos, este ejercicio. Vamos a aprovechar este espacio para resolverlo acá mismo, ¿verdad? En vista de que quitemos este momentáneamente. Y bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a nombrar, digamos, tal vez este punto puede ser que le digamos el punto A para ver, bueno, que todas las fuerzas confluyen en el punto A. Entonces vamos a ponerle nombre a las fuerzas, digamos que esta es la fuerza uno, la de 100, más bien vamos a ponerle aquí, fuerza uno igual a 150 libras, ¿verdad? Y en este caso, bueno, fuerza 2 igual a 120 libras, y bueno, aquí vamos a poner que 80 es igual a la fuerza 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a quitar no, fuerza uno. A ver, se fue, no, pero ¿por qué? Bueno, parece que este software siempre le da problemas cuando ocupa borrar algo, borrar lo que no tiene que borrar, ¿verdad? Entonces vamos a volver a poner aquí fuerza uno, no pasa nada. Muy bien, entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, las componentes, ¿verdad? Entonces recuerde que sacar componentes es muy importante en este curso, o sea, entender bien cómo sacarlas. Entonces decimos que la fuerza 1x, ¿verdad? Es igual a la fuerza uno en magnitud por el coseno del ángulo, que en este caso es 40 grados. ¿Verdad? Recuerde que esta componente yo igual la voy a poner positiva porque cuando yo hago las sumatorias es que considero los signos de estar en el primero, segundo, tercer cuadrante. ¿Verdad? Entonces el coseno de 40 da 0,77, ya redondeado, es importante que usted redondee bien. ¿Verdad? Entonces 0,77 por 150 da 115,5 libras, ¿verdad? La F1Y es igual a la F1 multiplicado, pero ahora por el seno. Recuerde que siempre que usamos el ángulo con respecto al eje X, la fuerza en X es con el coseno y la fuerza en Y es con el seno, ¿verdad? Entonces calculamos el seno de 40 y el seno de 40 da 0,64 redondeado, ¿verdad? Entonces la fuerza 1Y es 0,64 por 150 y eso da 96 libras, ¿ok? Luego vamos con la fuerza 2. Entonces la fuerza 2 en X va a ser igual a la fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso, recuerde, dijimos es 75, ¿verdad? Entonces la fuerza 2 en X es igual a, bueno, calculamos el coseno de 75, que da 0,26, entonces 0,26 por 120 sería 31,2, ¿verdad? Luego la fuerza 2 en Y, que es igual a la fuerza 2 multiplicada por el seno de 75 grados, ¿verdad? Entonces el seno
de 75 da 0.97 ya redondeado, entonces 0.97 por 120 da 116, ¿verdad? Entonces la fuerza 2Y sería 116.4 libras. Ok, a esto tenemos que ponerle libras. Recuerden siempre poner las unidades. Muy bien. Luego tenemos que la F1, la F3X va a ser igual a la F3 por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados, ¿verdad? Y entonces el coseno de 30, recuerde que da este 0.87 ya redondeado, y eso multiplicado por 80 sería 69, ¿verdad? Aquí vamos a corregir esto. Sería 69.6. Entonces la fuerza 3X da 69.6 libras. ¿Ok? Entonces, luego calculamos la F3Y, que sería igual a la F3, ¿verdad? Por el seno del ángulo, que es 30. Y recuerde que el seno de 30 da 0.5, que multiplicado por 80 sería 40. ¿No? Entonces la F3Y es igual a 40 libras. ¿Ok? Entonces ya tenemos las componentes en todos los casos, ¿verdad? Para la fuerza 1, 2 y 3. Y lo que nos están pidiendo es la resultante. Entonces la resultante en X, recuerde que es la suma de las tres fuerzas en X, ¿verdad? Entonces, si yo necesito, yo tengo que sumar esta. Vamos a cambiar el grosor de eso inmediatamente, ¿verdad? Entonces la fuerza 1X, tengo que sumar la fuerza 2X y tengo que sumar la fuerza 3X. Evidentemente aquí sí tengo que tomar en cuenta los signos, ¿verdad? Entonces la resultante en X va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas en X, ¿verdad? Entonces la resultante en X va a ser igual a 115.5, pero negativo, porque en el tercer cuadrante la fuerza X es negativa. Entonces sería menos 115.5 más 31.2, porque la fuerza 2X es positiva al estar en el cuarto cuadrante, más 69.6, que también es positiva por estar en el cuarto cuadrante. Entonces la fuerza 3 y la fuerza 2 están en el cuarto cuadrante, X es positivo. La fuerza 1 está en el tercer cuadrante, X es negativo. Por lo tanto, la resultante en X es igual a, y bueno, sería menos 115.5 más 31.2 más 69.6, que eso da menos 14.7 libras, ¿verdad? Y bueno, haciendo la misma analogía, la resultante en Y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a hacer esa sumatoria porque vamos a tratar de marcarlas acá, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir que las fuerzas en Y, ¿verdad? Serían esta, y bueno, finalmente esta otra. Entonces, en el tercer y cuarto cuadrante, que son donde se ubican las fuerzas, todas las fuerzas en Y son negativas, ¿verdad? Eso está claro, porque van hacia abajo. Entonces, la resultante en Y va a ser igual a menos 96, menos 116.4, menos 116.4, menos 40, ¿verdad? Todas negativas, porque todas van hacia abajo. Entonces, eso es obviamente claro, ¿verdad? Entonces, RY sería igual a, bueno, 96, 116.4 y 40, todos negativos, ¿verdad? Entonces, menos 252.4 libras. ¿Ok? Entonces ya tenemos las dos fuerzas, las dos componentes en X, tenemos la componente resultante en Y tenemos la componente resultante en X. Deberíamos de saber ahorita mismo ya en qué cuadrante está la fuerza resultante, ¿verdad? Y usted tiene que saber que la fuerza resultante está en el eje, en el tercer cuadrante, ¿verdad? En el cuadrante 3. ¿Ok? Y es una fuerza que está muy cercana al eje Y, ¿verdad? Entonces una fuerza muy vertical, eh, digamos casi hacia abajo, porque vean que la componente en X es muy pequeñita en comparación a la componente
en Y. Pero estamos hablando que es menos, es como apenas, digamos, esto es como casi 20 veces más grande, ¿verdad? Como unos 18 o algo así de veces más grande. Entonces es súper vertical la fuerza. Y hacia abajo porque es negativa y hacia la izquierda en X porque es negativa. Entonces la fuerza sin hacer nada, sabemos que está en el tercer cuadrante. Ahora probablemente nos vayan a pedir la magnitud, ¿verdad? Entonces recuerde que la fuerza resultante va a ser igual a a una raíz pitagórica, es decir, la raíz de las componentes al cuadrado, ¿verdad? De la suma de las componentes al cuadrado. Entonces lo que sería Rx elevado al cuadrado más Ry elevado al cuadrado, ¿verdad? Que recuerden que el elevado al cuadrado lo representamos con el acento este circunflejo del francés, que el elevado en general. Entonces esto está elevado al cuadrado. Entonces la R, ¿verdad? La fuerza resultante ya es igual a la raíz y entonces, bueno, sería, metemos de una vez en la calculadora la raíz de 14.7. Recuerden meterlo, si lo pone negativo, meterlo entre paréntesis para que no le afecte el resultado. Y 252 también, ¿verdad? Entonces le tiene que dar 252.83 ya redondeado, ¿verdad? Libras. Ese sería la resultante. ¿Ok? ¿Y cómo sería el ángulo? Bueno, el ángulo se obtendría a través de el ángulo se obtendría a través de la tangente inversa, ¿verdad? Entonces recuerde que, bueno, vamos a ponerle a ese ángulo, le podemos llamar, qué sé yo, cita, ¿verdad? Entonces, estaba buscando aquí el carácter, ¿verdad? Entonces decimos que el ángulo cita va a estar dado por la tangente a la menos uno, a la tangente a la menos uno, y yo siempre hago esta raíz como, ¿verdad? Siempre es RY entre Rx, ¿ok? Siempre Y entre X. Y siempre lo hago en valor positivo, ¿verdad? Entonces, cita en este caso estaría dado por la tangente a la menos uno de el valor de Y, que es 252.4, dividido entre el valor de X, que es 14.7. ¿Verdad? Entonces, en este caso, yo lo hago en la calculadora y bueno, cita me da la tangente inversa de 252.4 dividido entre 14.7 y eso da básicamente 86.67 grados. Era bastante, ¿se acuerda que habíamos dicho que era bastante vertical hacia abajo, ¿verdad? Porque el ángulo es casi 90. ¿Ok? Y esto es al tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces, por eso lo metemos aquí positivo los dos para que siempre nos dé un ángulo entre 0 y 90 e indicamos claramente en qué cuadrante está. Por lo tanto, la respuesta que la vamos a poner acá abajo de la pregunta determine las fuerzas resultantes, bueno, en las siguientes dos figuras, pero en este caso, para esta, entonces dice que la fuerza resultante R, ¿verdad? R va a estar dada por 252.83 libras con un ángulo de 86.67 grados al tercer cuadrante, ¿verdad? Esa sería la respuesta para este ejercicio. Y recordando que lo que estamos dando es una fuerza vectorial, por lo tanto R es un vector. Entonces, esa sería, digamos, tenemos que hacerle una flechita encima de la R para representar que es un vector, ¿verdad? Sería el vector R. Y bueno, con eso ya tenemos resuelto este ejercicio. Luego tenemos este otro ejercicio donde nos piden lo mismo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, a esta le vamos a llamar la fuerza 1, tiene un valor de 600 newtons. A esta le vamos a llamar la fuerza 2, tiene un valor de 800 newtons. Y a esta le vamos a llamar la fuerza 3, que tiene un valor de 350 newtons. ¿Ok? De acuerdo con
los datos del ejercicio, el ángulo de la fuerza 3 es 25 con respecto al eje X, el ángulo de la fuerza 2 es 70 y el ángulo de la fuerza 3, de la fuerza 1, perdón, es 60 grados. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, lo primero es sacar las componentes, donde X es igual a F1 por el seno del ángulo 60, o sea, F1X es igual a 600 por el coseno de 60, o sea, 300 newton. F1Y es igual a F1 por el seno de 60, y que F1Y sea igual a 600 por el seno de 60, o sea, 519,62. Luego, F2X es igual a F2 por el coseno del ángulo de F2, ¿verdad? Que en este caso es 70 grados. De ahí que F2X es igual a 800 por el coseno de 70, y eso da 273,62. Luego, F2Y es igual a F2 por el seno de 70, de ahí que F2Y sea igual a 800 por el seno de 70. 751,75 newton. Luego, F3X es igual a F3 por el coseno del ángulo de F3, que de acuerdo con el enunciado es 25 grados. Entonces, de allí que F3, que es 350 por el coseno de 25, entonces F3X da 317,21. Y F3Y es igual a F3 por el seno de 25, de ahí que F3Y sea 350 por el seno de 25. Y entonces eso nos va a dar 147,92 newton. Entonces, como vemos, en este caso las fuerzas en el eje X serían 300, que como está en el segundo cuadrante va a ser negativa, 273, que como está en el primero, junto con 317, también va a ser positivo, está en el primero. Y en el caso de las fuerzas de Y, pues todas van a ser positivas porque todas están en los cuadrantes positivos de Y, que son el primero y el segundo. ¿Ok? Entonces esos serían, digamos, los valores, los verdes con los verdes y los rojos con los rojos. Entonces la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar la resultante en X, que en este caso sería menos F1X más F2X más F3X. Entonces la resultante en X va a ser igual a menos 519,62 más 751,75 más, no, estos son los valores de Y. Entonces, estos no, No, te digo, ni me sorprende. el de X son 300, que es el valor de X negativo, más 273,62 más 317,21. Entonces, la resultante de X nos va a dar menos 300 más 273,62 más 317,21. Entonces, en ese caso, la respuesta nos va a dar 290,83 newton. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la resultante en Y. En este caso, recuerden que todos son positivos porque todos van para arriba. En el segundo y tercer, en el primero y segundo cuadrante, Y es siempre positivo, ¿verdad? Entonces, la resultante en Y, aquí sí son los valores 519,62 más 751,75 más 147,90. De ahí que la resultante en Y, 119,62 más 751,75 más 147,90.
1419,29 newton. ¿Ok? Entonces, para sacar la resultante, la magnitud es un Pitágoras, que es la raíz de b al cuadrado más b al cuadrado, de ahí que r es igual a la raíz de 290,83 al cuadrado más 419,29. Vean que como las dos respuestas son positivas, eso inmediatamente nos dice que estamos en el primer cuadrante. ¿Verdad? Entonces la raíz de 290,83 al cuadrado más 1419,29 al cuadrado. Y eso nos va a dar 1448,78. Y el ángulo es igual a la tangente a la menos 1, siempre el valor de y entre el valor de x. Vean que esto nos va a dar una cosa bien vertical, entonces sería 1419,29, porque la componente en y es bastante más grande que la componente en x, ¿verdad? Más de 4 veces. Entonces, sería la tangente inversa de 1419,29 entre 290,80. Y eso nos va a dar 78,42 grados. O sea, bien, bien vertical. De ahí que la resultante en forma de vector sea 1448,78 newton con un ángulo de 78,42 grados. Si yo no pongo nada, significa que es el primer cuadrante. Y como es el primer cuadrante, no hace falta que haya nada más. ¿Okay? Visto gráficamente, la fuerza resultante está por aquí. ¿Okay? Este ángulo que está acá, este ángulo es 78,42 grados y el valor de 1448,78. ¿Okay? Esa sería, digamos, la respuesta para el problema 2. Con respecto al problema 3, ¿verdad? Tenemos que nos dan un plano inclinado, nos dan acá un plano inclinado a 20 grados y encima nos ponen un conjunto de fuerzas. ¿Ok? Entonces nos dicen que esta fuerza es de 60 libras, ¿verdad? Este valor es 60 libras. Vamos a poner mejor con pilot, este valor es 60 libras. Luego nos dicen que esta fuerza son 80 libras, ¿verdad? Esta fuerza son 80 libras y finalmente una fuerza que viene hacia el punto, ¿verdad? De 120 libras. ¿Okay? Nos dicen que consideremos que el ángulo alfa, ¿ok? El ángulo alfa es 75 grados, ¿verdad? Entonces aquí podemos estirar este. Si este ángulo es 75 grados aquí arriba, pues este es 15 grados. ¿Verdad? Entonces, recordemos que es importante cuando nos dicen cuánto es el ángulo, porque en este caso obviamente la escala no corresponde. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a resolver para este nuevo sistema de coordenadas, ¿verdad? Donde este es un eje Y' y este es un eje X'. Y entonces vamos a resolver para este sistema como si esto fuera así y luego vemos qué pasa con este ángulo de grados. ¿Ok? Entonces note que en el sistema primo, ¿verdad? De XY primo, esta fuerza, la de 60 libras, que le podemos poner 1, es una fuerza completamente horizontal, ¿verdad? Completamente en el X'. Esta de 80, que le vamos a llamar F2, es una fuerza, digamos, de 75 grados con respecto al X'. Y esta fuerza de 120 es una fuerza, digamos, que no nos debemos dejar engañar, es una fuerza que está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Porque el hecho de que apunte hacia acá, de acuerdo con el principio de transmisibilidad de fuerzas, es lo mismo que salga hacia acá abajo,
¿verdad? Entonces, en realidad está en el cuarto cuadrante y este ángulo son 15 grados. Entonces, sacamos las componentes y decimos que F1X es el 100%, ¿verdad? Que sería F1. Entonces, F1X es igual a 60 libras. F1Y es 0, 0 libras. ¿Por qué? Porque toda está en el eje X'. ¿Ok? Luego, F2X es igual a F2 por el coseno de 75 grados, ¿verdad? Que es este ángulo. Entonces, F2X es igual a 80 por el coseno de 75. Eso da 20.71 libras. Y el F2Y, en este caso es el F2 por el seno de 75. Entonces F2Y va a ser igual a 80 por el seno de 75 y eso da 77.20. Luego el F3X es igual a, el ángulo es 15, ¿verdad? Entonces F3 por el coseno de 15 y entonces sería 120 por el coseno de 15 grados y eso nos va a dar 115,91 libras y F3Y es igual a F3 por el seno de 15 grados. Entonces F3Y nos va a dar 120 por el seno de 15, que sería 31,06. Luego, en el eje X', vean que todas las fuerzas son positivas en X porque estas están en el primer cuadrante y F3, ¿verdad? Está en el cuarto. Entonces F3 es positivo en X. Luego, cuando veamos Y, no hay F1 en y F2Y es positivo porque está en el primero y F3Y es negativo porque está en el cuarto. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a la resultante en X, ¿verdad? A la resultante en X. Y entonces en este caso es F1X más F2X más F3X. O sea, la resultante en X es igual a 60 más 20.71 más 115. O sea, el de X es igual a 60 más 20.71 más 115. Y eso da 196,32 libras. Por otro lado, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la resultante en Y, ¿verdad? Entonces, como dijimos, no hay F1, está F2Y para arriba y F3Y para abajo. Entonces, la resultante en Y va a ser igual a F2Y, que nos había dado 77.27 para arriba, menos F3Y, que nos había dado 31.06 libras también, y de ahí que RY sea igual a 77.27 menos 31.06. Entonces da 46,21 libras. Siguiendo, la resultante es la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Entonces de ahí que la resultante sea igual a la raíz de 196.62 al cuadrado más 46.21 al cuadrado. ¿Okay? De ahí que la resultante sea 201,98 libras. Y zeta es igual a la tangente a la menos 1 de RY, siempre así. Entonces sería la tangente a la menos 1 del valor de Y, que es 46.21, entre el valor de X, que es 196.62. Y eso va a dar 13,23 grados. ¿Ok? Entonces, la resultante nos está dando 201,98 libras a 13 grados, 13,23 grados en el primer cuadrante, pero ojo, el primer cuadrante de esta circunstancia que tenemos acá, ¿verdad? Que es una circunstancia que está torcida.
sería 201,98 libras. Y este ángulo es 13,23 grados. Pero vea, digamos, claritamente nos damos cuenta acá que para tener el ángulo total, aquí nos damos cuenta que para tener el ángulo total nos hace falta sumar lo que tenemos que rotar para llegar al eje X oficial, que es este. Y esa rotación es lo que se movió el eje original, que es 20 grados. ¿Ven? Entonces, lo que resulta de esto es que es la suma. ¿Ok? Porque por decir algo, cuando esto estaba así horizontal, ¿verdad? Esto estaba horizontal, se rotó 20 grados. Entonces, le tenemos que sumar 20 grados a la respuesta. De ahí que la respuesta, esta definitiva, ¿verdad? Es 201,98 libras y son 33,23 grados. ¿Verdad? Y como no le ponemos a ningún cuadrante, se sabe que es al primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, esta sería la respuesta. Vean, esta parte es importante, ¿verdad? Nos dio 13 grados, pero con respecto al eje inclinado. Y para pasar del eje inclinado al eje normal, ¿verdad? Tenemos que movernos 20 grados. Por lo tanto, la respuesta en el eje normal es 20 más esos 13, o sea, 33. En este caso sería la respuesta. Les estaré subiendo luego los ejercicios de la lección 3. Besitos, besitos, chao, chao.